Hola, profe, buenas noches. Hola Tania, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, acá, ya descansando. ¿Cómo va tu trabajo? Bien, bien, un poquito pesado. Ya ahorita a final de año se pone un poco pesado, pero bien, todo está bien. Pero ya terminaste tu curso, el curso que estabas haciendo de No, capacitación señora, bastante. hasta noviembre. Lo que pasa es que realmente esa capacitación dura 5 años porque es sobre enseñanza para la comprensión. Ah, ok. Entonces nos cambiaron los horarios y ya no nos quedamos miércoles, sino cada semana nos van diciendo el día. Y aparte los sábados estoy estudiando porque me estoy preparando para el FCI. Sí. Ese sí va hasta noviembre. ¿Y en dónde estás estudiando para el EPSI? En multilingüe, acá en Ah, Bogotá. ya. Ah, bueno, estás súper ocupada. Sí, tengo mil cosas que hacer, pero bueno, yo sé que la locura solo es este año y ya el otro año veo la recompensa de tanto esfuerzo. Sí, eso es cierto. Ah, Sí, bueno, señora. me alegra que todo vaya bien. Gracias, profe. Bueno, entonces propongo que esperemos unos minuticos a ver si se conecta alguien más para empezar. Sí, sí, señora. Listo. Sí, de hecho estábamos escribiendo en el grupo y César ya se conectaba y Mayra también dijo que por ahí en 5 minutos se conectaba. Ah, listo. Entonces los esperamos. Vale, sí, señora. Bueno. Hola César, ¿cómo estás? Hola profesora, ¿cómo ha estado? Muy bien. Estábamos esperando a que se conectara alguien más para empezar. Sí, profe, disculpe la tardanza. Vale, Lo entonces, logré ya. ¿estás regresando a casa del trabajo? Sí, sí, señora. Lo que en, yo estoy viviendo en Jamundí ahora y Ah, la vía Cali-Jamundí están haciendo, pues a la salida de Cali están haciendo unos puentes vehiculares. Está la calle en construcción y hay mucho tráfico porque han cerrado dejando un carril apenas. Bueno, y entonces pues, está en caos. pero bueno, ¿cuánto se Sí, demorarán terminando? no, pues eso empezaron,
Bueno, ya llevan rato con el proyecto, se supone que tiene que haber terminado ahorita en agosto, haber terminado, pero no, todavía no han elevado bien los puentes, solo están las bases. Yo Ah, creo no, que para tengo otro diciembre año. o eso, porque sí la han corrido, porque es que es una zona donde están la vía para universidades y colegios del sur. Sí, Entonces, y mucha gente de aquí de Jamundí va a trabajar a Cali. Entonces, no es una vía muy concurrida. Pues la entrada principal, o sea, la única entrada y salida de Cali hacia Jamundí o hacia el sur de Colombia, por la vía panamericana. les tocaría trabajar de noche para poder terminar rápido. Sí, señora, en eso Ya, andamos. bueno, pero ya lo lograste. Sí, señora, gracias. Bueno, Mayra, ¿cómo estás? Mayra, bueno, tal vez Mayra esté conectada desde su celular nuevamente. Entonces, les voy a comentar. Leí lo que me enviaron. La mayoría de la información es correcta. Entonces, el archivo lo subí al aula virtual con el nombre de versión de agosto 23. Y la idea es seguir trabajando sobre esa versión. En la parte de Perfecto. el racional hay que incluir una oración corta que dé cuenta de cómo se va a beneficiar el programa, este que ustedes están estudiando, con la investigación que ustedes están haciendo. Entonces, una idea puede ser que el programa va a contribuir con la investigación eh, en un tema de interés de la comunidad de profesores y estudiantes de inglés, eh, con respecto a un tema que aún sigue siendo de interés de muchos porque se sigue presentando el problema de poder clasificar bien a los estudiantes. Entonces, esa puede ser una idea que se puede organizar en una oración corta para terminar esa sección de racional. Ok, o sea, sería solo ese pedacito de Solo ese más. pedazo, sí. Ok, listo, gracias, profe. Del resto de esa parte del rational está bien, o sea, habría que Ya, desarrollarlo un poco más o está bien así como concreto. está bien, yo hice algunas correcciones, entonces por eso les pido que sigan trabajando sobre la versión que yo publiqué en el aula virtual, que es esta que les estoy mostrando de 23 de agosto. Ok, gracias. La parte de definiciones de validez también está correcta, solo la moví al espacio que correspondía. La parte de acá hay una pequeña corrección que hacer en la página 32. El tipo de estudio está bien escrito. El contexto y los participantes también. Entonces, ¿qué sigue? Hay que escribir sobre los datos que se van a usar para recoger, los instrumentos que se van a usar para recoger los datos. Disculpe, profe, lo del título y los objetivos, no sé si ya lo había dialogado con Tania antes de que yo llegara y Alejandra. No, lo que yo leí está bien, hice solo una pequeña corrección en esa parte. Ah, ok, sí, como en este momento uno lo mencionó, no lo mostró ahí, entonces pensé que se le había pasado. Ok, está bien escrito, solo hice una corrección pequeña. Entonces, pues hay que continuar escribiendo la parte de este capítulo 5, que es instrumentos de recolección de datos. Habíamos hablado hace 8 días
de la necesidad de preguntarle a los docentes si los temas eh, que están incluidos en el examen actual, cuáles de esos temas son relevantes para dejarlos y cuáles hay que incluir. Igual manera, cuáles son las habilidades que hay que tener en cuenta para diseñar el examen de clasificación, para dar cuenta de la validez de contenido. Entonces, allí hay que crear un instrumento de recolección de datos que puede ser una entrevista en la que se les pregunte en relación a sus contenidos, se les pregunte a los docentes. Volvamos aquí a los objetivos. O sea, sería crearse, como decir, un cuestionario, simplemente pero ¿cómo podría haber un ejemplo de eso? ¿O cómo lo recomienda, profe? Pues tal vez leyendo nuevamente lo que significa la validez de contenido les pueda dar una idea de lo que hay que preguntar. Volvamos entonces a lo de validez de contenido. Entonces, dice que una forma para validar el contenido es considerar las expectativas de los docentes, los estudiantes y los expertos en cuanto a qué tan correctos son los ítems que se utilizan para diseñar el examen de clasificación, preguntando las opiniones en cuanto a los temas, el orden de los temas y su complejidad, para Ok. saber qué se considera más apropiado. En este sentido, la composición del examen debe reflejar esas sugerencias que sean consistentes con las clases de los docentes y los aspectos que se enseñan. De la misma manera, las necesidades y habilidades de los candidatos con el propósito de obtener una dimensión de clasificación más precisa. Entonces, allí hay varias palabras que pueden dar ideas de qué preguntas se pueden hacer en esa entrevista. La idea sería, ¿cómo queda mejor? O sea, haciendo, no sé, preguntas cerradas o, o abiertas. Pues yo me imagino, bueno, en ese caso yo creo que habrían no, tendrían el de las dos, ¿no? Algunas preguntas cerradas y otras abiertas. ¿Cómo qué pregunta estás pensando? No, pues la clásica, pues me imagino que la más básica es como que si considera que los temas son apropiados para, por ejemplo, para la división de los cursos, o sea, como placement test. Un Ajá. ejemplo, o sea, de sí o no. Ah, bueno, entonces ellos dirían, pues responderían o sí o no. O una abierta, por ejemplo, no, pues no sé, pues ya donde expresan opinión o punto de vista de algo, ¿no? Ok, yo qué recomiendo. Eh, si yo estuviera trabajando allá y me preguntas eso, yo tal vez no tenga claridad de cuáles son los temas que están en el examen de clasificación, o sea, porque vi el examen Ujú. alguna vez hace mucho tiempo y no recuerde con exactitud los temas. Entonces yo lo que sugiero es tener una lista de esos temas, Sí. eh, los tipos de preguntas que están en el examen que se está usando actualmente y ya con esa información recordarle a los docentes para que ellos miren de ese listado que consideran es necesario dejar, que se puede incluir y que se debe quitar, creería yo. Entonces, volvamos a los objetivos.
La pregunta es saber cuáles son las opiniones de los docentes y estudiantes con respecto al examen de clasificación en cuanto a la validez de contenido, de respuesta y de predictabilidad o predicción. El objetivo es evaluar el contenido, la validez de contenido y respuesta del examen de clasificación del colegio. Y los específicos son determinar si el examen de clasificación se ajusta a, si el examen de clasificación se ajusta a las necesidades del colegio, identificar las necesidades y expectativas de los docentes y estudiantes en relación al examen de clasificación, determinar si el examen tiene validez de contenido y respuesta a través de las opiniones de los docentes y estudiantes. Entonces, como hay que diseñar el examen, primero hay que conocer esas expectativas y necesidades y opiniones con respecto al examen actual para saber qué se deja y qué se puede modificar y qué se va a añadir. Con esa entrevista que sugiero que hagan, entonces diseñan el examen y después deben buscar un grupo de estudiantes que utilicen el examen para mirar qué resultados hay y mostrarle también ese nuevo examen a los docentes para que den su opinión sobre el nuevo diseño. Ok. Entonces, el primer instrumento de recolección de datos que hay que usar es esas preguntas que se van a hacer para entrevistar a los docentes con respecto al contenido. Y bueno, a los estudiantes también hay que preguntarles qué opinión tienen sobre ese examen. Ahora vamos a la validez de respuesta, que es una vez ya se haya diseñado un nuevo examen, hay que mirar si hay validez de respuesta. Ok, entonces ese es el proceso. Es necesario llevar a cabo la validez de respuesta, el proceso de validez de respuesta y desarrollar una escala de calificación apropiada para establecer la utilidad de los resultados y seleccionar los puntos de corte para cada nivel. El objetivo es determinar si los resultados del examen son válidos en cuanto a poder clasificar los estudiantes en el nivel adecuado. Una forma práctica para diseñar esa escala es tomar en cuenta los ejemplos previos de escritos recogidos o hechos por estudiantes y nuevos estudiantes. Acá dice el punto de límite para medir la escala de cada nivel es determinar si los estudiantes deben tomar un curso más alto o más bajo. Ese es el objetivo, buscar el punto de corte. Pero eso sería cuando ya hayan diseñado el nuevo examen y ya los estudiantes lo hayan usado. Entonces allí habría que mirar qué instrumento se va a usar para mirar ese nivel esa validez
de respuesta. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Y miremos la validez de la última tipo de validez. Ah, no está acá. La validez de predicción no está. Entonces sería solo medir esas dos. Entonces tendríamos, para el próximo encuentro tendrían que tener listo las preguntas. Tal vez haberlas usado con un solo profesor para mirar qué respuestas se obtienen y así mirar qué tan bien están hechas las preguntas. Pero entonces sería hacer las preguntas, tenerlas ya para dentro de 8 días solo las preguntas o al menos ya la pregunta hecha y la respuesta, porque es que con lo que con lo que acaba de decir, o sea, si de pronto las preguntas fueron más formuladas, pues entonces las respuestas que me daría el docente esta semana, pues tampoco serían las apropiadas, ¿no? Sí, pero la única forma de medir si esas respuestas están bien escritas es haciéndoselas a algún profesor para saber qué responde. Me las puedes enviar antes de hacerle las preguntas a algún docente para que yo te pueda dar una opinión o sugerencia. Ok, Pero el que finalmente nos va a decir si está bien o no es aplicándolo a algún docente. ok. Yo no sé si de pronto se escuchó ahorita, pero creo que no, o de pronto no me escucharon, o interferencia o algo. No te estoy escuchando en el momento. No te estamos escuchando. Puntaje según eh, se considera si es importante, o sea, con qué rango de importancia tiene este tema para ser evaluado con todos los temas y que lo marquen, por ejemplo, de 1 a 5, Ah, me parece buena idea, sí. Ujú. en vez de preguntarle así como uno por uno o algo, sino que tener todos los temas y con una escala marque de 1 a 5 la importancia de este para ser evaluado o para el curso. Sí, Nos Es dicen si mejor. es muy importante o no, y así podemos discriminar más fácil cuáles la gente cree más importante, más relevante y cuáles son las que no. sí, me parece bien. Incluso si lo hacen de esa manera, entonces ya sería un cuestionario y se les podría dar al docente más tiempo para que piensen al respecto de la La respuesta. respuesta. Sí. Entonces Ujú. sí, puede ser una buena opción esa. Ok. Bueno, acá en el diseño instruccional, que es el punto 5.5 del capítulo, lo que hay que hacer es escribir qué es cómo se recogen los datos y qué se va a hacer. Entonces, el diseño instruccional que tienen publicado en el aula virtual los ejemplos les muestra un cuadro donde está qué se hace día a día para recoger los datos. En caso de otras investigaciones en las que se aplica, por ejemplo, un método nuevo para la clase o una estrategia nueva para enseñar. Entonces, ese cuadro muestra el qué se hace día a día para enseñar y para recoger los datos. En el caso de ustedes, entonces, en el diseño instruccional explicarían qué se va a hacer ese cuestionario y una vez hecho se va a hacer el diseño del nuevo examen para luego pedirle al grupo de estudiantes que utilicen el examen y finalmente evaluar eh, nuevamente el contenido y las respuestas. Sería esa explicación tal en el espacio de diseño instruccional. Sin embargo, en el aula virtual tienen unos ejemplos que los pueden guiar para escribir esta sección. Ok. Ok, entonces
Eso sería lo que deben presentar para el siguiente encuentro, antes del siguiente encuentro, de forma que ya después de ese siguiente encuentro recojan los primeros datos para poder diseñar el examen. O sea, los primeros datos es las opiniones de Una cuestión. estudiantes y de profesores con respecto al contenido del examen. Ese contenido, disculpa, me devuelvo, ese contenido del examen, o sea, para hablar de ello, es del examen que ellos... No te escuché No te bien, escuchamos. no se oye, César. Aló, César. ¿Aló? Sí, ahora sí te escuchamos. La pregunta era que si esos contenidos No. ¿Puedes escribir la No, pregunta? se va No logramos entenderte. durante el año escolar en cada nivel. no sé si no te escuchamos la primera parte, qué pena. No sé si de pronto puedes escribir la pregunta. Mira, otra vez, que si los contenidos que hay que preguntarle a los maestros es sobre los contenidos que aparecen en la evaluación de placement test que se ha tomado anteriormente, o son los contenidos que van a ver o se ven durante el año escolar en cada nivel. Ok. El examen de clasificación debe ser ajustado, el que tienen en el momento. Lo que Ujú, ahorita puede que haya algo que sirva para el sí. nuevo diseño. Entonces van a preguntar que ese que ya usaron, Ujú. ¿cuál es la opinión sobre ese que se está usando actualmente? Y a los docentes se les va a preguntar, en ese que se está usando actualmente hay esta lista de temas y este tipo de preguntas. ¿Consideran que los temas que se están preguntando allí son relevantes o hay algunos otros temas que deben incluirse, otro tipo de preguntas que se deben incluir? Eh, ¿Cómo considera que se debe cambiar el examen? Porque según el autor que ustedes leyeron, el examen de clasificación se debe ajustar con respecto a lo que los docentes enseñan en sus clases. Ok, listo. Entonces, primero es basándonos en el examen que ellos han venido presentando. Ok, Exacto. perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí está bien. Entonces No sé quedamos si que los compañeros. entregan la sección 5.4 y 5.5 para el jueves que viene. Nos reunimos nuevamente el viernes, a esta misma hora. Sí, sí, señora. Sí, 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 profe. Ok, entonces nos reunimos nuevamente el viernes a las 8. eh, y listo. Con lo que me entreguen el siguiente jueves, ya empezarían entonces a diseñar el examen. Después de que lo Genial. revisen. Después de que revisemos lo que ustedes entreguen el jueves, lo discutimos en el siguiente encuentro para que la siguiente semana empiecen a diseñar el examen. Sí, señora. Ok, genial. No sé si están de acuerdo los compañeros. Sí, sí, yo sí. Ok. Y también pensando entonces cómo puede ser ese diseño, cómo se va a usar, en qué formato se va a presentar, con qué programa se va a diseñar.
La del diseño, el del nuevo, del nuevo del examen. nuevo. Examen. Sí, va a ser un examen que los estudiantes van a presentar en computador y si es así, entonces, ¿qué programa se va a usar para presentar el examen? Eso también hay que irlo pensando. ¿No eres ni remotamente capaz de controlarte un poco, Bryce? Bueno, ahí les dejo esa pregunta para que la vayan pensando. Vayan pensando cómo se puede, en qué programa se puede enseñar ese examen. O si se va a ser en papel o cómo sería. Vale, profe. Bueno, me escriben si tienen preguntas y nos vemos entonces el otro viernes. Bueno, profe, sí, señora. Como sabes, escondo mi dolor bastante bien. Por eso vi el de Bryce tan Listo. claramente. Entonces, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, que les rinda con todo. Gracias, profe. Que descanses. Gracias. Chao. Hasta luego, chao.